Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero hacer un comentario acerca del o relacionado con el último video que subimos. El tema que pusimos en ese video fue que el sacrificio de Cristo queda obsoleto, que ahora la salvación depende de la obediencia ciega al cuerpo gobernante. En ese video intentamos responder dos preguntas, porque en una me dijeron, a ver, Ismael, ¿en dónde dice el cuerpo gobernante eso? Ya mencionamos la atalaya, la fecha, la página y el párrafo. Y con esto respondo a, si no me equivoco, a José María, un militar que comenta en ese video, que dice que él como militar, pues las cosas son estrictas. Entonces ya otra persona ahí lo notó. Es que se da la fecha, el párrafo, la atalaya para que tú lo busques y compruebes si estamos mintiendo o no. Bueno, pues ya hemos mencionado que efectivamente el cuerpo gobernante dice que la salvación depende de la obediencia ciega a ellos. O sea, lo dice claramente, sea que le parezcan eh, las instrucciones lógicas o no. Ahorita voy a compartir la pantalla. Esa es una. Y la otra, en cuanto a 2 Corintios 5:20, donde ellos introducen la palabra sustitutos. Somos embajadores en sustitución de Cristo. Ese texto bíblico ha traído bastantes comentarios y de hecho me han enviado lo que dice la interlineal, porque yo busqué en otras Biblias, ¿no? Antes de hacer el video, busqué en otras Biblias y la mayoría no tiene esa palabra sustitución. Somos embajadores en sustitución. Yo en pocas palabras quiero poner este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que usted tiene una bombilla ahí en su recámara y de repente esa bombilla deja de funcionar. ¿Usted qué hace? Coge otra bombilla y sustituye esa bombilla por otra. En pocas palabras, usted puso en el sitio de otra bombilla una que sirve, lo que significa que la anterior ya no funciona, ya no sirve. Entonces, esa palabra de somos sustitutos de Cristo significa que el sacrificio de Cristo ya no sirve, que Cristo ya no está en funciones. Por eso se puso algo en lugar de Cristo, que es el cuerpo gobernante. ¿Sí nota usted? Se pusieron ellos en el lugar del cuerpo gobernante. Yo por ahí ya hice un video en donde comenté, eh, no me recuerdo exactamente dónde está el texto, que por la edad se me están olvidando. Yo me sabía la Biblia de memoria, pero deben comprender pero los que han leído la Biblia saben que está ese texto, ¿no? Donde dice que el hombre del desafuero o el hombre sin ley se pondría en el lugar de Dios o a la misma altura de Dios. Es así que cuando dicen, te has alejado de Jehová, en realidad te has alejado de la organización JW o Watchtower. Y cuando dicen, vuelve a Jehová, en realidad significa, vuelve a la organización de los testigos de Jehová. O sea, noten cómo ponen a Dios a la misma altura que la organización, que en este caso que el cuerpo gobernante. Entonces ahí aplica que el hombre sin ley, que ya era el tiempo en que el hombre sin ley, el hombre del desafuero, se pondría en el lugar de Dios. Simplemente hablando de los testigos de Jehová. Porque si hablamos de la Iglesia Católica, el Papa supuestamente es representante de Cristo, otra sustitución. Bueno, eh, hay un texto, me parece que es Mateo 28:18, donde Jesucristo dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin, o hasta el fin de este sistema de cosas, como lo dice la traducción del Nuevo Mundo.
Yo me acuerdo que cuando hablábamos con los católicos, les decíamos o señalábamos que Jesucristo no necesita sustitutos, porque Jesucristo vive, Jesucristo gobierna sobre sus seguidores. Y lo dijo claramente, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces, Jesús no hace falta tener que tenga sustitutos. Entonces decíamos, mira, el Papa no es necesario que sustituya a Cristo, no hace falta. Y lo mismo podemos decir sobre este texto de 2 Corintios 5:20. No hace falta que el cuerpo gobernante sustituya a Jesucristo, que lo haga a un lado y se pongan ellos. No hace falta. Em, Quiero responder, por ejemplo, aquí antes de pasar a las capturas de pantalla, a compartir pantalla, perdón. Quiero comentarle, por ejemplo, a Nativo Films, al usuario Nativo Films. Él comenta que el Espimo, pero que tiene, no sé, me comenta algo ahí, eh, de que a veces hace falta explicar la doctrina completa para que se entienda mejor. Yo a veces intento que mis videos sean cortos, directos y al grano, para que se entiendan, y doy alguna referencia para que usted lo investigue. Pero tiene razón, ¿no? A veces yo no quiero aburrir a la audiencia, porque a veces los videos cortos son los que más se ven, los que más se entienden. Pero tienes bastante razón, ¿no? En que hay que entender la doctrina completa. Por ejemplo, cuando usted pregunta a un testigo de Jehová, a mí cuando me preguntaban, ¿eres hijo de Dios? Yo decía, claro que soy hijo de Dios, porque si no soy hijo de Dios, ¿de quién soy hijo? De Satanás, ¿no? Hay dos padres, el padre de la mentira y el padre eterno, el padre celestial. Entonces decían, no, o sea, yo me he considerado un hijo de Dios, siempre me he considerado. Pero usted le pregunta a un testigo de Jehová común de pie, ¿eres hijo de Dios? Y va a decir que no, que simplemente él es amigo de los hijos de Dios. Muchos se sorprenden que el sacrificio de Jesucristo no le aplique a la mayoría de testigos de Jehová. Muchos se sorprenden que el sacrificio de Jesucristo no beneficie a la gran multitud, a los tantos millones de testigos de Jehová. O sea, están creídos de que sí, ¿no? Que Jesucristo murió, que su sangre derramada les perdona sus pecados, que ellos gracias al sacrificio van a tener vida eterna. Pero cuando se profundizan en ese tema, pues se dan cuenta que ellos están hechos a un lado. Ellos son una parte secundaria, ellos no son beneficiarios de ese sacrificio. Porque hay una parte en el capítulo Juan capítulo 6 donde Jesús claramente dice, le dice a todos los que lo estaban oyendo, que en ese momento había fariseos, estaba el discípulo común y estaban los discípulos cercanos a Cristo. Y había mucha multitud de personas ahí y a todos les dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. O sea, en pocas palabras, el que no participe de los emblemas, del pan y del vino, no tiene la oportunidad de tener vida eterna. O sea, no se beneficia del sacrificio de Cristo. Pero eso el cuerpo gobernante no se lo explica claramente a los testigos de Jehová. Entonces, la mayoría cree que Juan 3:16 les aplica a ellos. O sea, sí les aplica, pero lo creen porque lo dice la Biblia, pero el cuerpo gobernante no lo explica así y no lo entiende así. Así que solamente el sacrificio de Cristo aplica solamente a ellos, al cuerpo gobernante. Ellos dicen que a todos los ungidos que hay sobre toda la tierra, pero hoy en día están aumentando, aumentando, aumentando y aumentando la cantidad de ungidos. Y ya sacaron dos estudios de la atalaya repetidos. Después quiero hacer un video sobre ese tema, en donde ellos dicen que los demás ungidos pueden ser impostores o enfermos mentales. En el caso de impostores dice que puede ser que sean personas engañadas por los apóstatas y que por eso participan de los emblemas. O sea,
falsos ungidos. Y los otros pueden ser personas que se imaginan que tienen un llamado porque tuvieron alguna experiencia extraordinaria, pero el cuerpo gobernante no te dice las experiencias extraordinarias que ellos han tenido, porque no las tuvieron. Ellos te prohíben o le prohíben a los ungidos que expliquen por qué son ungidos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen base. ¿Cómo se escoge los ungidos del cuerpo gobernante? Por si usted no lo sabía y hay pruebas, se escogen por votación. Y no es cierto que la organización prohíbe que testigos de Jehová común participen en votaciones. Bueno, pues ellos, cuando tienen sus reuniones, esas reunión general de de la corporación que se anuncia en la atalaya anual, y donde hay 500 accionistas, más o menos fluctúa entre 450 y 500 accionistas, ellos eligen quién va a ser el cuerpo gobernante. O sea, no es el Espíritu Santo como muchos lo creen, sino es por votación. Bueno, ya nos salimos un poquito del tema. Vamos a pasar a las capturas. Y sí, le quiero dar las gracias a... Hay más personas que han comentado. Saludos para todos los que han comentado. Otros me han comentado por fuera. Me han mandado, agradezco a aquellos capturas del interlineal. Yo no investigué la interlineal, yo simplemente investigué otras traducciones y no aparece esa palabra. Somos sustitutos. Y vuelvo a recalcar, la selección mexicana, vamos a suponer, son 24 jugadores de fútbol, 24, pero se lastima uno la pierna y no puede jugar por un año. ¿Qué hace? Ese jugador ya no sirve. Entonces lo sustituyen, mandan a llamar a otro y lo sustituyen. O sea, lo que significa que de ahora en adelante ese jugador que llamaron puede estar en la banca o puede estar en el terreno de juego, pero puede jugar fútbol. Pero, ¿qué pasa con aquel que desecharon? No funciona. Lo mismo que puse con el ejemplo del foco, ¿no? Cuando usted cambia un foco, no volverá a poner el otro porque ya no sirve. Entonces, si usted pone al cuerpo gobernante como sustitutos de Cristo, que es diferente a embajadores, significa que el sacrificio de Cristo ya no sirve, ya no funciona. Ahora funcionan ellos, son ellos los que están en el lugar. Vamos a pasar aquí a compartir pantalla. Ahí está el texto de, si usted lo puede ver, ¿cómo dice ahí? Sí lo puede notar, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está. La mayoría de las escrituras o de las Biblias, en 2 Corintios 5:20, dice lo mismo, pero ninguna traducción de la Biblia pone la palabra somos embajadores en sustitución de Cristo. Ahí está. Bueno, vamos a pasar a la siguiente captura. A ver, esta es la atalaya que estoy mencionando, donde ellos dicen que la salvación depende de la obediencia ciega a Él. Es la 15 de noviembre de 2013, bajo el tema, ahí está, página 13 al 19, ¿quiénes son hoy los 7 pastores y los 8 líderes? Ahí está, ahí está el texto que acabo de mencionar. Y ahí está lo que significa embajador, embajadora. Dice diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro.
El rey acredita a los embajadores y a otros representantes diplomáticos. Note, pero no dice que lo sustituyen a él. O sea, él sigue estando, pero no lo sustituyen. Dice el 2, persona que es reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad, normalmente artística o deportiva. Note, un representante, pero no es un sustituto. Ahí está la concordancia que me envió un amigo, que le agradezco muchísimo. Yo no consulté la concordancia porque sinceramente yo no conozco griego, no conozco hebreo, pero están traducidos al español. Ahí está, para quien lo quiera consultar, sobre 2 de los Corintios 5:20. Y note cómo dice la concordancia, palabra por palabra. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Otra traducción dice, somos embajadores de Cristo. Otra más dice, somos embajadores. Note usted, en ninguna parte está la palabra somos sustitutos. En ninguna parte lo dice. Bueno, que es otra cosa. ¿Notan? Ahí está el texto, la definición de embajador, el texto bíblico, y así por el estilo. Bueno, pues si ustedes pueden notar, así de claro, así de claras están las cosas. Y yo creo que con este pequeño video quedan respondidas algunas preguntas que han surgido y, y gracias por sus comentarios. Si usted quiere seguir comentando aquí más, ya que este es un tema bastante interesante, después quiero subir otro video en cuanto a un comentario que he hecho por ahí, ¿no? El cuerpo gobernante, antes creíamos todos nosotros, yo cuando era testigo de Jehová, que eran inspirados por Dios. Eso lo creíamos. Entonces, al ser inspirado por Dios, no tienen por qué equivocarse. Pero ellos ya reconocieron en una atalaya que ellos no son inspirados, lo dicen claramente, no somos inspirados. Y yo cuando le enseñé ese párrafo, algunos, incluso hasta expulsados, me decían que lo estaba inventando, que yo lo había modificado, porque el cuerpo gobernante jamás en su vida se imaginaron que iba a decir eso. Qué decepción, ¿no? Sin embargo, el cuerpo gobernante reconoce que sí son guiados, pero por los muertos. Note, así de crudo, son guiados por los muertos. Ese va a ser el tema de otro video. ¿Es verdad que son guiados el cuerpo gobernante por los muertos? Pregunta es, ¿por qué muertos? ¿Cómo se comunican con ellos los muertos? ¿Qué enseñanzas de los muertos ha transmitido el cuerpo gobernante hoy en día? ¿Son nuevas luces? ¿Pueden cambiar esas luces transmitidas por los muertos? Existe prueba en la atalaya de que ellos dicen que los muertos les ayudan a entender o esclarecer verdades. Bueno, ese será el tema del próximo video en este mismo canal y muchísimas gracias a todos por su atención.